buenos días a todos, a todas, a todes. Yo trabajo en el programa de identidad de género también, así que es bueno mencionar eso. La idea de nosotros como equipo de presentar hoy día la ley es porque necesitamos hacer un trabajo en conjunto en la red. Esta ley invita a hacer un trabajo coordinado en todos los niveles de atención y por lo mismo también hoy día fueron invitadas las personas de atención primaria de las 3 comunas que el hospital también tiene a cargo. Así que bienvenidos también. Como el lenguaje construye realidades, lo primero que vamos a aclarar es que nosotros en nuestro país no tenemos ley de aborto, ¿ya? Nuestra ley es la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Y es muy importante poder decir eso porque nosotros sabemos la connotación que tiene esa palabra en nuestro país. El aborto está muy estigmatizado, esa palabra, está muy enjuiciado, es muy culposa. Por lo tanto, es importante que desde nuestro decir se hable de ley de interrupción, porque los distintos procedimientos que se realizan para poder interrumpir esa gestación va a depender de la condición materna y de las semanas de gestación que tenga y de las causales que también se acoja la mujer. Esto para conocimiento, esta parte muestra los distintos hitos que marcó la promulgación de la ley. Nosotros sabemos que esto fue un trabajo que costó muchísimo, que como lo hemos visto es una manifestación social, un reconocimiento a la voluntad de la mujer y que trajo mucha bulla también, así como lo trajo en sus tiempos anteriores la pastilla el día después. Nos encontramos con esto con la ley de interrupción. El primer trámite se hizo el 31 de enero del 2015 en la Cámara de Diputados, luego el segundo trámite en, no sé si se escucha bien, ¿sí? El segundo trámite en la Cámara del Senado terminó el 19 de junio del 2017, para el tercer trámite que entró en la Comisión Mixta y terminó el 2 de julio del 2017, y el cuarto trámite ya en el Tribunal Constitucional el 21 de agosto. Esto fue súper mediático. Yo no sé si recuerdan todo lo que pasó en ese tiempo, con todo lo que ocurrió, con las distintas presentaciones de ambas partes, las partes que estaban a favor, las partes que estaban en contra de la promulgación de la ley, para que ya fuese promulgada el 14 de septiembre del 2017 y se publicó el 23 de septiembre de ese mismo año. Desde ese entonces hasta diciembre del 2017, todos los establecimientos públicos del país, los privados también, porque esto es ley, tenían la obligación de poder implementar todas las prestaciones que la ley exige. También, a su vez, si alguna mujer se quería acoger a cualquiera de las 3 causales durante este periodo, tenía que atenderse. Pero ya desde enero del 2018 ya estábamos con todas las prestaciones, o sea, todos los hospitales tenían que tener las prestaciones. La primera causal. ¿Han leído la ley? ¿La han estudiado? ¿Saben de qué se tratan las causales? Me imagino que sí, por el tiempo que llevamos ya. La primera causal dice, mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo cuando se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evita un peligro para su vida. La ley cambia el paradigma que nosotros como funcionarios del área de la salud siempre hemos entendido, que nosotros sabemos lo que es mejor para la otra persona, que nosotros tomamos la decisión por el paciente, entre comillas, y la ley invita a poder romper un poco eso. Porque acá está el centro de la voluntad de la mujer. Y la primera causal es sobre el riesgo vital. La expresión riesgo vital permite la interrupción para poner fin a una situación actual que la llevará a la muerte de la mujer si no se interviene, y esta puede ser inminente y no inminente. No tiene plazo y se puede presentar a lo largo de todo el embarazo. Si analizamos un poco más esta causal, la inminencia ya se hace y siempre se ha hecho. Cuando llega una persona en riesgo vital, se interrumpe, ¿cierto? Y con el foco de poder salvar la vida de la mamá y de su hijo. Por lo tanto, en ese sentido no hay mayor discusión con eso. Lo complicado ha sido de la implementación de esta primera causal y que en realidad ha sido sorpresa porque se ha esperado que en los hospitales grandes, como los que tenemos en nuestra red, tenemos muy pocos casos de primera causal. Y ha sido precisamente porque al equipo médico les ha costado soltar un poco los casos en relación a que la mujer tome la decisión de interrumpir en la no inminencia, ¿ya? Las condiciones clínicas que a continuación se exponen no constituyen un catálogo taxativo, sino que reflejan aquellas que, según la evidencia, son indiciarias de riesgo vital.
Hay una actualización que se hizo este año en relación a las patologías que estaban circunscritas en esta primera causal, porque habían algunas dudas. Por ejemplo, estaba mencionada la mola como interrupción, o el aborto retenido estaba. Entonces son situaciones que ya se resuelven y que no es necesario el tema como de invocar la primera causal. Entonces hubo un orden, se hizo un comité de expertos en el ministerio, acá estaba participando el doctor Insunza en ese comité, y se ordenó un poco el escenario de la primera causal. Entonces, como patología cardiovascular, tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión arterial refractaria a tratamiento, la enfermedad hipertensiva severa, cardiopatía isquémica refractaria a tratamiento, hipertensión pulmonar, síndrome de Eisenmenger, historia de infarto al miocardio, historia de cardiomiopatía del embarazo y aquellas patologías que el especialista cardiovascular fundamente estime que constituyen riesgo de vida para la madre. Para la constitución de la primera causal se requiere, obviamente, la evaluación del médico obstetra y la evaluación del especialista de acuerdo a la patología que la mujer tenga, ¿ya? La enfermedad neurológica severa que empeora en el embarazo, el lupus eritematoso, la patología neoplásica como el carcinoma invasivo del cuello uterino y cualquier enfermedad neoplásica la cual la mujer tenga que padecer por un tratamiento de quimiorradiación. Patología respiratoria, bueno, me voy a demorar mucho si las leo una a una, pero ahí están y les voy a dejar la presentación además. Y en relación, esto fue lo otro que también se ordenó un poco porque al comienzo no estaba tan claro, en relación a las patologías obstétricas o accidentes del embarazo antes de las 22 semanas de gestación con feto vivo, la infección intrauterina, la preeclampsia severa con compromiso sistemas órganos blancos o eclampsia, el síndrome HELP, la rotura prematura de membranas antes de la viabilidad fetal asociada a signos de infección. La rotura prematura sin signos de infección se indica constituir la causal cuando bajo las 18 semanas el oligoamnios bolsillo único de 1 centímetro se haya mantenido por una semana o más y entre las 18 y las 22 semanas se haya realizado evaluación semanal de infección y algunos de estos parámetros esté alterados. Esto es lo que menciona ahora la nueva circular. Lo que no quiere decir, anterior, por favor. Lo que no quiere decir que si el especialista considera que hay alguna otra patología que ponga en riesgo la vida de la gestante, debe ser evaluada, ¿ya? Eso es importante considerar. Es importante también cuando se aborda un caso cualquiera de los 3 casos de la ley, que no solamente se hable del acto médico, de la interrupción propiamente tal, porque eso es lo que menos demora. También hay que poner y ser empáticos, y es lo que invita la ley, es qué es lo que le pasa a la mujer, por ejemplo, en la primera causal, de cuando tiene que decidir la interrupción. La culpa que siente también porque a causa de su enfermedad tiene que interrumpir. O la decisión de me arriesgo y pongo mi vida y la llevo al límite y espero y ver qué es lo que pasa y me arriesgo a morir. O interrumpo ahora y si interrumpo ahora quizás mi feto no es viable, mi hijo no es viable, ¿cierto? Entonces, esa situación es muy compleja. Y por eso está el equipo, la dupla psicosocial, para que haga el acompañamiento desde cuando se hace el diagnóstico, toda la etapa del discernimiento de la mujer y cuando se hace la interrupción. Porque es importante que el equipo multidisciplinario aborde la situación porque no es fácil tomar la decisión. Nosotros sabemos cuán castigado es la maternidad en nuestro país o cuán ideal tiene que ser. Entonces, cuando la mujer toma la decisión de querer interrumpir su embarazo, carga con una culpa muy grande. Más aún en la primera causal, porque es a causa de su propia enfermedad es que tiene que tomar la decisión. O aquella mujer que tiene familia y prefiere esperar y ponerse en riesgo a ver qué es lo que pasa. Con el riesgo que pueda dejar a su hijo, a su pareja, por salvar la vida a su guagua que viene en camino. ¿Dudas con la primera causal? ¿No? Lo que también tenemos que tener claro es el... ¿Sí? No lo escuché. Estás obligado a notificar.
Claro, hay un sistema de registro a nivel nacional en donde hay 2 personas que son responsables de llevar los casos y registrarlos. Y todas las patologías que están mencionadas ahí deben ser notificadas cuando se constituye la causal. Ahora bien, es por eso que estamos haciendo esto ahora, porque mientras más se difunda y más se tenga conocimiento de la ley, así como también en la misma comunidad, nosotros creemos que tenemos pocos casos también porque las mujeres no están bien informadas de esto. Entonces, es algo que va a depender del equipo. Si el equipo dice, sí, esta patología está dentro de la ley, podemos ofrecerle y decirle, ¿sabe qué? Está la posibilidad que usted decida interrumpir. Diferente sería si la mujer llegase empoderada diciendo, yo sé que mi enfermedad está dentro de la ley y quiero ver si es posible interrumpir. Entonces, por lo mismo estamos hoy día acá, porque nuestro interés es eso, que esto se difunda, que se tenga conocimiento y que se vayan abordando los casos como se deben abordar. Porque esta causa es la que más ha costado, por las patologías que involucra. Y porque en el fondo siempre el equipo médico ha estado, siempre ha decidido desde el punto de vista médico la interrupción o esperar. Pero tiene que ver con eso, así que esperemos que dentro de lo que corra este año tengamos más notificaciones en relación a la primera causal. Bueno, y la interrupción de la gestación va a depender de las semanas que tenga de embarazo. O sea, y eso obviamente tiene que ver con una decisión médica también. La segunda causal que también yo creo que fue la bandera de lucha, lo que salió hace muchos años, y yo creo que más de alguno de nosotros ha tenido algún caso cercano, que tiene que ver cuando se autoriza la interrupción del embarazo cuando el embrión feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vía extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. Esto es muy sabido de que las mujeres que estaban en esta situación tenían que esperar hasta el término de su embarazo, o las que tenían algún tipo de recurso podían viajar a otro país donde estaba aprobada la interrupción por esta causal. Es importante destacar que esto distingue discapacidad severa. Cuando salió la ley había muchos rumores, muchos mitos también de que no iba a haber más Teletón, ¿cierto? De que no iban a haber más niños con síndrome de Down, y esto no es así. La ley no incorpora esas áreas, ¿ya? Y la interrupción de estos embarazos no está supeditada a plazos, al igual que en la primera, sino a la decisión de la mujer. El acompañamiento que se hace a la mujer que se acoge a la ley va independientemente si ella decide la interrupción o no la decide. Más aún en este caso, que aquella mujer que decide esperar hasta cuando el parto se desencadene de manera espontánea, o aquella mujer que decide interrumpir, con lo que conlleva eso, que también es como adelantar la muerte de su propio hijo. Y esa situación es muy difícil también de abordar. Para realizar la intervención se deberá contar con 2 diagnósticos médicos en igual sentido de médico especialista, y todo diagnóstico deberá constar por escrito y realizarse en forma previa. Acá se requieren 2 evaluaciones de especialistas distintos para poder constituir la causal. La ley contempla que el prestador de salud proporcionará los cuidados paliativos que el caso exija, tanto si se trata del parto como de la interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido, evitando el ensañamiento terapéutico. Y en esto también la educación, la contención que se le da a la mujer y a su familia es muy importante. Porque nosotros tuvimos un caso en el Sótero de una trisomía 18 que se interrumpió a las 28 semanas. Entonces, la familia lo decidió, pidió aplazar una semana la cesárea porque querían ver todo el servicio funerario. Entonces, cuando ocurrió ese día, se iba a hacer la operación, todo el equipo estaba como muy alterado porque no sabían qué iba a pasar una vez que ya se desencadenara la cesárea. Porque habían 28 semanas, porque qué pasaba si el recién nacido vivía más horas de lo que tenían presupuestado que iba a vivir, qué iba a hacer con la familia. Y ahí tuvimos una reunión con el equipo de neonatología en donde el jefe de la neo nos dijo, a ver, ¿hubo maduración pulmonar? No. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nazca? Va a colapsar el pulmón, va a fallecer. Entonces, tranquilidad. La mujer decidió estar acompañada por su esposo, obviamente estuvo acompañada por la gente de la dupla también del hospital, y falleció el recién nacido como a las 2 horas después de la cesárea.
Nosotros desde la gestión estamos atrás, no estamos ahí como... Y ha sido igual impactante el monitoreo de esos casos, porque como no han sido tantos, hemos podido hacer ese monitoreo de en qué va cada situación. Entonces, no es fácil el abordaje, es complejo para todas las personas, tanto para la familia como para el equipo que informa, para el equipo que acompaña, para el equipo que dice sí, la causal se puede constituir. Entonces, en ese sentido, esto es súper importante que la familia sepa las horas posibles de vida, porque hasta el final va a haber quizás la esperanza de que hubo un error en el diagnóstico, o la esperanza de que algo va a cambiar y mi hijo va a sobrevivir. Entonces hay que ser súper claro y no hacer de más tampoco. No hay que intubar, no hay que reanimar, sino que si ya se tiene la certeza de lo que va a ocurrir, es darle los cuidados de confort, las medidas de confort últimas, pero no hay que hacer de más. Eso es lo que pide la ley. Como lo dice el último párrafo, dadas las condiciones de esta causal, se debe considerar que la sobrevida del recién nacido puede darse en un periodo variable, la que debe explicarse detallada y explícitamente a la mujer y sus familiares significativos, a modo de que comprendan que el fallecimiento no es siempre inmediato. Bueno, y acá está el listado de patologías, la anencefalia, la exencefalia y acráneo. Las de la letra B fueron las últimas que se agregaron con motivo del ajuste de la circular que yo les mencioné al comienzo. De verdad siento que me voy a demorar mucho si las menciono una a una, pero están todas ahí en la ley también. La agenesia renal bilateral, los riñones multi o poliquísticos, las displasias esqueléticas, la alteración en los cromosomas, los gemelos acárdicos. ¿Dudas con la segunda causal? Tengo una duda, porque en el fondo nosotros tenemos, o sea, se supone que para implementar esta ley, sobre todo en esta causal, los hospitales deberían tener en el fondo las medidas para hacer el diagnóstico prenatal. Y, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos un ecógrafo en este minuto que no es lo mejor que para el diagnóstico. Y además para hacer todo el tema del diagnóstico genético, las trisomías sobre todo, también necesitamos estudios con un laboratorio. Y acá no hay, nosotros tenemos que conseguirnos con la clínica que nos hagan, se demoran 3 semanas en los cariogramas, entonces en el fondo está bien que todas estas patologías estén incluidas, pero yo creo que para incluirlas uno tiene que tener la capacidad de hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ministerio con eso? Porque en el fondo para implementar una ley tenemos que tener un diagnóstico certero en las patologías. Sí. Entonces, en relación a eso, el ministerio para este año va a entregar recursos para el ecógrafo de acá del hospital. ¿y el diagnóstico genético? El diagnóstico genético, ahí tenemos que hacer la coordinación de la red, porque también el ministerio entregó recursos para mejorar el laboratorio de genética del Sótero para dejarlo como centro de referencia. Entonces ahí quizás la pega nuestra es poder abordarlo como red para poder resolverlo en el hospital. Pero el tema del ecógrafo se consideró desde el año pasado para los recursos para este año, para el decreto, y estamos a la espera de que eso salga. Así que debiéramos mejorar el diagnóstico. No sé, la Claudia, si quiere hacer algún aporte ahí. Estamos en este proceso hace muchos años, independiente de este ecógrafo que debería llegar, hay otro que está en camino, bastante cercano, así que estamos en espera de poder implementarlo mejor. Pero ha costado mucho, el doctor Insunza se movió hasta a nivel ministerial previo a la red y no nos fue bien porque el centro de referencia está en la parte oriente-suroriente a nivel del TICNET y a ese hospital fue que se le asignaron todos los recursos, pero en camino. Exacto. ¿Sí? Yo lo siento. Claro, como la ley ya este es el segundo año, el primer año se trató de implementar aquellos lugares de regiones donde estaban en condiciones más bajas que las que tenemos nosotros acá en nuestra red, y por eso el ecógrafo no se entregó acá
al hospital el primer año. Pero claramente hay recursos para el traslado de las mujeres de que si viven en lugares muy apartados para hacer los exámenes o para la constitución de las causales y recursos para mejorar la implementación en cuanto al equipamiento de ellos. Lo único que fue igual para todos los hospitales fue la dotación del recurso humano de la dupla psicosocial. Eso se entregó para todos los hospitales que tienen que implementar la ley. No hubo más recursos para ningún otro tipo de profesional. Solamente se financió psiquiatra, psicóloga y trabajadora social. Y el resto, en cuanto a insumos, en cuanto a equipamiento, se dio prioridad en aquellos lugares que estaban más desprotegidos que la red metropolitana suroriente. Yo creo que es importante aclarar, han habido jornadas nacionales en las cuales uno digamos, hace como un análisis de que se han generado centros de acopio de estos casos. Entonces, a niveles más extremos, se van a los hospitales base y existe supuestamente la red de que se han trasladado a estos hospitales base los casos que existen. Y así se ha generado como Chile, que es largo y con muchos extremos, zonas como fue el Quindío para Santiago, la zona oriente, a nivel de Aysén fue otro. O sea, a mí me tocó ver a muchas personas que estaban como en hospitales base. Y esos fueron los que se implementaron para partir. Sí. No funciona al 100% claramente, pero se los bases deberían existir. Claro. Sí. O sea, se hizo igual un estudio del recurso humano que habían en los altos riesgos de cada hospital donde se tiene que implementar la ley y por eso menciono de que solamente se entregaron recursos para la contratación de aquellos profesionales que no estaban en los altos riesgos, porque sí había dupla psicosocial por el Chile Crece Contigo, pero no estaban en función en el alto riesgo ni para lo que se pide en el acompañamiento de la ley. Entonces, por ahora solamente el recurso humano que se entregó fue este. Sí se ha pedido más recurso humano de otras áreas, pero por ahora no ha sido como posible contar con eso. Sí. ¿Alguna otra duda de la segunda causal? La anterior. La tercera causal, que fue la más mediática, y la que para sorpresa es la que ha tenido menos casos registrados. Nosotros en nuestra red tenemos 6 casos, si mal no lo recuerdo, desde que se implementó la ley. Es aquella que dice, mediante la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo cuando este sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Me imagino que todos saben lo complicado que fue el abordaje de esta causal y todo lo que salía en relación a que cuántas mujeres van a llegar a las urgencias, se nos van a llenar los hospitales de mujeres diciendo que fueron violadas y que van a estar mintiendo, pero en la práctica hemos visto que eso no ha sido así. También, si es que llegase a ocurrir eso, si es que llegase a llegar una mujer que ha mentido, que nos damos cuenta en su relato que efectivamente no fue violada, sino que ella quiere interrumpir su gestación, algo mal hicimos también. Porque si esa mujer fue capaz de llegar a ese extremo, de ir a una urgencia, sabiendo de que si la descubren, la pueden denunciar, la pueden acusar, es porque esa mujer está muy mal también. Entonces, si llegamos a ese extremo es porque la red tampoco la pudo acoger de buena forma, ¿cierto? Y si ha mentido, yo creo que ¿quién de nosotros es como no estaba en esa situación también? Es como un poco ponerse en el caso de lo que pasa ahí. Esta causal es la única que tiene plazo para la interrupción, ¿ya? Cuando se trata de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación, ¿ya? Y el plazo diferenciado se justifica debido a que las menores de 14 años muchas veces desconocen o no entienden el funcionamiento de su ciclo menstrual, por lo que podrán demorar más tiempo en darse cuenta que están embarazadas, ¿ya? Entonces, para las mujeres que son mayores de 14 años, el plazo de interrupción son las 12 semanas de gestación. Para las mujeres que tienen menos de 14 años, el plazo son las 14 semanas.
Un equipo de salud especialmente conformado para estos efectos confirmará la concurrencia de los hechos que lo constituyen y la edad gestacional, informando por escrito a la mujer o a su representante legal según sea el caso y al jefe del establecimiento. En el cumplimiento de su cometido, este equipo deberá dar y garantizar a la mujer un trato digno y respetuoso. La dupla o quien la reciba en la urgencia no tiene que hacer peritaje. ¿Ya? No hay que hacer peritaje, que esa también era como una de las dudas que había y que había mucho temor de que no tenemos la preparación para hacer un peritaje. La ley no pide un peritaje, solamente pide que se constaten los hechos mediante el relato de la mujer y las semanas de gestación que evalúa el médico. ¿Ya? Con el objetivo de evitar la revictimización de las mujeres que se acogen a esta causal, se instruye no aplicar criterio de territorialidad en la atención, evitando la derivación innecesaria para su resolución. Es decir, si tuviéramos que llega una mujer a la urgencia que es de la comuna de Santiago, se tiene que acoger acá. No se tiene que derivar al hospital que le corresponde según su dirección. ¿Ya? Es la tercera causal. La tercera causal toca el delito de investigación. Y aquí también han surgido muchas dudas en relación a la denuncia. Entonces, en cuanto al delito de violación, de investigación, si al establecimiento llega una niña o adolescente menor de 18 años de edad que ha sido víctima de violación, se mantiene el deber que tiene en la actualidad el jefe del establecimiento de denunciar este delito según lo regulado en el Código Procesal Penal. ¿Ya? O sea, si la consulta en atención primaria y atención primaria detecta que no se ha hecho la denuncia, atención primaria tiene la obligación de hacer la denuncia. No porque sea tercera causal la va a mandar de manera urgente al hospital sin hacer la denuncia. Si la mujer llega al hospital directamente sin haber hecho la denuncia, el hospital tiene la obligación de hacer la denuncia. Si esa mujer es menor de 18 años. ¿Ya? Si la mujer es mayor de 18 años, los jefes de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares deberán poner en conocimiento al Ministerio Público dicho delito con la finalidad de que se investigue de oficio a él o los responsables del mismo. Cuando la mujer es mayor de 18 años no está la obligación de que se haga la denuncia. Si la mujer quiere hacerlo, lo puede hacer, si no, no se hace. Pero el hospital sí se interrumpe por tercera causal a una mujer mayor de 18 años, tiene la obligación de hacer la notificación al Ministerio Público. Esa es la única diferencia. En todos los casos anteriores se respetará el principio de confidencialidad en relación entre el médico y la paciente, adoptándose las medidas necesarias para resguardar su aplicación efectiva. ¿Dudas con el delito de violación? ¿Cuándo se denuncia, cuándo no? Sí. Cuando tú dices que una paciente por esta causal se hace una denuncia, tú hablas de hospital. ¿Tú me podrías precisar? Porque el hospital, como hospital, no hace la denuncia. Es el profesional que la recepciona. Entonces, está claramente estipulado qué profesional debe hacer la denuncia. La matrona que recibe a la paciente, el turno, el médico jefe de la unidad. ¿Quién? La directora del hospital tiene la obligación de hacer la... El hospital es muy amplio. O sea, claro, se menciona el hospital, pero ahí dice... Se mantiene el deber que tiene en la actualidad el jefe o jefe del establecimiento de salud. Es la directora. El director. Es la directora. El año pasado nosotros tuvimos solo un caso y fue la directora quien hizo la, digamos en ese caso fue el aviso al Ministerio Público, no fue Claro. necesario la denuncia. No nos ha tocado más, pero es la directora del establecimiento en este caso. ¿Puedo agregar Sí. algo? Allí lo que se instruye es como para niñas menores de 18 años, es un protocolo que tiene Sename, que siempre el director del establecimiento, ya sea colegio, hospital, clínica, hogar de menores, es el director el que oficia y es el que denuncia la situación, ¿ya? Eso está en base a esa causal, pero que corresponde y es lógico con el protocolo de Sename. Ahora pasamos... Sí. Algo importante que ahora estaba hablando con las colegas del APS, que en APS son ellas las que hacen la denuncia. ¿Ya? No
Se supone que la primera persona a la que la persona le devela es la persona que tiene que hacer la denuncia. Sea el psicólogo, sea matrona, sea médico, sea quien sea. Claro, pero en caso de informar al ministerio debiera ir con... O sea, uno tiene el respaldo de la Claro. dirección del centro, pero uno es la que pone ahí un poco la Sí. firma para la denuncia. Sí. Bueno, en cuanto a la manifestación de voluntad, que es lo que compete la ley, también hay reglas especiales dependiendo de la edad de la mujer. Tratándose de niñas menores de 14 años, la interrupción del embarazo requiere la autorización de su representante legal o uno de estos en caso de tener más de uno. ¿Ya? Acá estamos hablando de la interrupción propiamente tal. El proyecto contempla 3 posibilidades de intervención judicial respecto de las niñas menores de 14 años como autorización sustitutiva. O sea, es decir, si la chica tiene 12 años y quiere interrumpir, tiene que contar con la autorización de su representante legal o de sus padres, ¿ya? Para poder hacerlo. Pero se pide una autorización, una intervención judicial, que se llama autorización sustitutiva, cuando los representantes legales han manifestado su voluntad contraria. La chica quiere interrumpir, los padres no quieren. Ahí se pide una autorización sustitutiva. O cuando estos no han sido habidos, o cuando a juicio del médico o del equipo existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al representante legal pondrá en riesgo a la menor como una posible situación de abandono, violencia, etc. O cuando se sospecha que el tutor legal o uno de los padres abusó de la menor, ¿ya? Se pide la autorización sustitutiva siempre, en el caso de la manifestación contraria, se pide esto siempre que la chica quiera interrumpir y los padres no quieran. Nos pasó un caso, desde APS nos derivaron a una chica que tenía 11 años, por tercera causal. Se hizo la derivación asistida rápidamente, pero se hizo un test de embarazo, pero APS, con la finalidad de querer hacer más y querer acompañar, quiso hacer una ecografía, ¿ya? Entonces alcanzamos a detener la ecografía porque no es necesario que en APS se haga ecografía para confirmar el diagnóstico, ¿ya? Porque ¿qué pasaba? Esa chica la derivaron a la urgencia y la urgencia que el médico le iba a hacer otra ecografía. Entonces hay que tratar de, en lo menor posible, revictimizar a la mujer. Entonces se derivó a la urgencia, el equipo la recibió, el médico hizo la ecografía y tenía cerca de 8 semanas de embarazo. Según el relato de la menor, debía tener como 3 semanas de embarazo. Y había una diferencia entre el relato de la mamá con el relato de la menor. Entonces, por los relatos, que no coincidía la ecografía con el relato de la menor, el médico dijo, no podemos constituir la causal. ¿Qué creen ustedes? 11 años. Exacto. Lo que pasa es que tenía 11 años y el delito de violación en las menores de 14 años está constituido como tal. Por solo el hecho de tener 11 años ya era una violación. Entonces se constituía la causal. Lo que pasa es que la confusión que hubo en el equipo es que el relato de ella no coincidía con las semanas de gestación que encontró el médico. Se los cuento porque son cosas que ocurren, porque entre la ansiedad de querer hacer las cosas bien, de que el primer caso, se confunden las cosas. Y en el fondo esto invita a poder hacer un trabajo entre todos. Y efectivamente se constituyó la causal solamente por la edad que tenía la menor. Y eso es importante de considerar también. Tenía 11 años y bueno, se hizo el procedimiento y se hizo la derivación después de atención primaria. Tuvimos otro caso también de una chica que tenía 13 años, que llegó a la urgencia obligada por los padres. Ella no quería interrumpir y los padres sí querían interrumpir. Entonces hubo una confusión de que si se pedía o no se pedía la autorización sustitutiva. Y no se pedía porque en el fondo ella no quería interrumpir. Sí se colocó un recurso de protección tanto para ella, porque tenía 13 años, y para el que está por nacer, por la situación familiar que estaban viviendo. Pero ahí en el fondo se protegió la decisión de la mujer, la voluntad de ella.
En cuanto a las autorizaciones sustitutivas, el tribunal autorizará la interrupción del embarazo sin forma de juicio y verbalmente a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud con los antecedentes que le proporciona el equipo de salud oyendo a la niña y si lo estimare a él o integrante de que éste la asista. La parte judicial del tribunal tiene 48 horas para poder autorizar sustitutivamente la interrupción. Nosotros como equipo de salud para constituir la tercera causal tenemos 24 horas, la tercera. ¿Ya? La autorización judicial sustitutiva regulada en los incisos anteriores será solicitada al juez con competencia en materia de familia en el lugar donde se encuentre la menor de 14 años o la mujer judicialmente declarada interdicta por causa de demencia. El procedimiento será reservado y no se admitirá oposición alguna de terceros distinto al representante legal que hubiera denegado la autorización. Si viene la tía, la abuelita, eso no es competencia de ella. ¿Se entiende lo de la autorización sustitutiva? ¿Sí? Ahora, para el grupo de adolescentes entre 14 y 18 años podrán manifestar su voluntad por sí misma y su representante legal deberá ser informado de esta decisión. En este grupo no es necesaria la autorización del padre o de los tutores legales, solamente se les informa. En el caso que un adolescente de 14 y menor de 18 años y a juicio del médico está expuesta a los mismos riesgos recién explicitados o a falta de su representante legal, se informará a un adulto familiar, adulto responsable, que el adolescente señale y se informará al tribunal de familia competente para que se adopten las medidas de protección correspondientes. En cuanto a la tercera causa, antes que pasemos como al tema del fallo del tribunal, nos tocó otro caso también de una mujer de 32 años en situación de calle, con consumo de alcohol, de drogas. Era su tercer hijo, los dos primeros estaban institucionalizados, no tenía idea de dónde estaban. Llegó a la urgencia porque quería interrumpir porque ella había sido abusada. Se constituyó la causal, tenía 10 semanas de gestación. La mujer estaba muy angustiada porque tenía un conflicto con la religión. Ella sentía que ella no era quien para quitarse la vida porque Dios nos da la vida. Entonces le preguntaba a todo el mundo en la urgencia qué hacía. ¿Qué haría usted? ¿Me hago el remedio o no me hago el remedio? Porque esas fueron las palabras que ocupó ella. Y el equipo también, como era el primer caso que teníamos, estaba muy asustado también y decidió hospitalizarla. Con la idea de que durante la noche se iba a calmar, iba a poder como funcionar un poquito mejor. Pero no saben cómo la mujer tomó contacto con el grupo religioso al que ella iba y se fugó del hospital. Entonces, todo el mundo se alteró porque no estaba. ¿Qué hacemos? Que se arrancó la señora. Y regresó a los 2 días después, ya con la decisión tomada, porque ella había conversado con su hermana. Y la hermana le había dado la tranquilidad de que era la mejor decisión que podía tomar. Se los menciono porque en el fondo, ante la ansiedad que salen con los casos, el equipo quiso, por el hecho de asegurar que la mujer se hiciera el procedimiento, la hospitalizó, pero no la escuchó. La mujer estaba en esa etapa de no saber qué hacer porque tenía un conflicto religioso importante. Entonces, en el fondo, es como la contención y la seguridad que tiene que tener la mujer que está en esta causal cuando hay tiempo de decir, el equipo va a estar acá, si usted no está segura, no lo haga, vuelva a su casa, converse con su familia, converse con la persona significativa, o venga para acá y converse con nosotros, pero tranquila que no pasa nada si usted hoy día no quiere hacer el procedimiento. Entonces, siempre que haya tiempo, porque si estamos con el tiempo límite, ahí la situación es distinta. Acá había tiempo como para poder contener a la mujer y que tomara la decisión en forma tranquila. Se ingresó. Hubieron muchos comentarios en relación a ese caso, que es la que se va a hacer el aborto. Durante la noche se supone que se iba a hacer el procedimiento y estuvimos hasta como las 10 de la noche comunicándonos con el médico que estaba a cargo, porque había que informar al tribunal, todo el tema. Y claro, hablamos como a las 10 de la noche con el doctor, entonces me dice, estoy esperando que me traigan el medicamento. ¿Ya? Al otro día, 8 de la mañana, doctor, se resolvió el caso. O sea, ya se hizo la interrupción. No, todavía estoy esperando. Y la señora había sido ingresada cerca de las 5 de la tarde. ¿Qué creen?
creen que pasó ahí? El equipo no quería entregar el medicamento, nadie quería ir a buscarlo. ¿Ya? Entonces esas cosas no pueden pasar. No se puede obstruir el procedimiento. ¿Ya? Son situaciones que pasan y que el equipo las ha abordado en los distintos hospitales porque eso no puede pasar. La mujer, bueno, se hizo el vaciamiento, se hizo la aspiración y se fue esterilizada con la coordinación de atención primaria. Bueno, los contenidos del fallo, ¿sí? Uno ahí, de caso de urgencia, tiene que obviamente contactar a la fiscalía, porque todo esto parte detrás de lo que ella comenta que hubo un delito. Sí. Y eso, ¿quién no aborda eso? La fiscalía tiene que venir me imagino, a conversar con la paciente. No. Nosotros en el fondo, el acto de constitución de la tercera causal no es para que se inicie ahí el delito, la investigación del delito, sino que se entregan los antecedentes a la fiscalía mediante un oficio que lo entrega la directora. Para constituir la causal está el diagnóstico médico que dice que la mujer tiene las semanas correspondientes y que está dentro del plazo. Y por otro lado, la dupla de la psicóloga con la trabajadora social tiene que hacer la evaluación del relato de la mujer, pero no es un peritaje. Si coincide el relato, en el fondo se constituye la causal. Ahora, si la mujer tiene más de 18 años, lo que se hace es, mediante oficio, informar que se interrumpe por tercera causal y se adjuntan se informa al Ministerio Público. Ahora, en el momento de la interrupción, se tienen que hacer todo el tema de la cadena custodia. Se toma una muestra fetal y una muestra materna, y eso el hospital tiene que resguardar esa cadena de custodia si es que en este caso el tribunal indica que esas muestras tienen que ir para la investigación del delito de violación. Pero no hay que llamar para que vaya el fiscal ni nada de eso. Eso no se tiene que hacer. ¿Queda la duda resuelta o...? No, que como tú mostraste, este caso en particular, ella partió diciendo que está en una situación de calle, Sí. etcétera, fue violada sexualmente en la calle. Ese problema en sí tampoco ha sido resuelto. Así que sigue una situación de calle, sigue algún delito que quedó ahí. O sea, no es que el delito quedó ahí porque se hizo toda la otra parte. Se informó al Ministerio Público de la interrupción por tercera causal, se tomaron las muestras y es ahí donde la otra parte decide, en relación a los antecedentes que se entregan, Si es que vale la pena seguir o no seguir. si es que se hace el delito de investigación porque no hubo denuncia de por medio. Sí. Pero obviamente el tema de la situación de calle, eso tiene que ver con la coordinación que se hizo con atención primaria, que eso se resuelve como por otra área. ¿Sí? Acá en nuestro hospital, el Padre Hurtado, están por todos los turnos cubiertos para realizar el procedimiento de la tercera causal. Sí. Ahora, el tema de la tercera causal exige una situación de urgencia cuando estamos con el tiempo límite para que se constituya. Ahora, y hay que ver el tema ahí, que también tiene que ver la coordinación con la dupla, porque se tiene que constituir con el relato que la mujer hace con la dupla que acompaña. Entonces, en ese sentido, igual se pueden hacer coordinaciones para que la mujer pueda volver cuando se pueda constituir la causal con todas las partes involucradas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con la tercera? Bueno, en cuanto al fallo del Tribunal Constitucional, estos son como párrafos que sacamos de ese documento. Dice: la Constitución garantiza el pluralismo organizativo y de ideas. Eso impide que se pueda imponer un modelo determinado de pensamiento, de moral propio de organizaciones de una o más personas al resto de la sociedad. No es una decisión impuesta por el Estado, sino que recae en la decisión de la mujer y del equipo médico encargada de examinarla. Esto es muy importante que quede claro porque la ley no obliga a las mujeres que puedan estar en cualquiera de las tres causales a interrumpir. No es una imposición, es la decisión de la mujer por continuar o por interrumpir, y en caso de interrupción la ley la protege. Entonces, eso también hay que aclararlo
porque no es obligatorio que la mujer tenga que hacer el procedimiento. Enfatiza el tribunal que la mujer es persona y como tal sujeto de derecho, por lo mismo tiene derechos y puede adquirir obligaciones. A mí me llamó fuertemente la atención que esto se dijera en 2017 en un fallo, como reafirmando que las mujeres somos personas. El voto de mayoría del tribunal reconoce que la mujer no es un medio, por lo tanto la madre no puede ser considerada como un instrumento utilitario de protección del no nacido. ¿Ya? Y establece que la Constitución no le otorga al que está por nacer la categoría de persona. Ello no obsta a que sea un bien jurídico de mayor relevancia. Estos son como los párrafos ahí. Bueno, en cuanto al acompañamiento, ya se los había mencionado, el Ministerio entregó recursos para todos los hospitales para que se contrataran 11 horas de psiquiatra, 22 horas de trabajadora social y 11 horas de psicólogo o psicóloga. El acompañamiento tiene que hacerse durante la etapa de discernimiento de la mujer, cuando se va a hacer el procedimiento y posterior, y se pueden realizar hasta 10 sesiones acá en el hospital. Ahora, si la mujer requiere más sesiones, igual se puede acompañar, pero lo importante es que el equipo detecte que si esa mujer requiere atenciones de un nivel mayor de especialidad, entonces ahí hay que derivarla, por ejemplo, de nivel secundario, donde tienen como otras atenciones de mayor especialidad en cuanto al área de salud mental. También está el acompañamiento adicional por las organizaciones no gubernamentales, que estas organizaciones el Ministerio tenía que acreditarla y hasta la fecha solamente una organización está acreditada, que es APROFA. Y en el caso que la mujer no quiera recibir el acompañamiento acá en el hospital, se puede ofrecer el acompañamiento en APROFA. Lo otro importante también de destacar es que el acompañamiento es independientemente de la petición de la mujer. Pudiera venir una mujer que sea del sistema privado a querer realizar el acompañamiento en cualquier hospital público y eso se tiene que realizar igual y es sin costo. En cuanto a la objeción de conciencia, ¿ya? La objeción de conciencia no es para todas las personas. El médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el inciso primero podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud en forma escrita y previa, ¿ya? A estas alturas de implementación de la ley, acá el hospital ya debería tener claro las personas que son objetoras de conciencia. Pero más allá nosotros de querer fijarnos en quiénes son los objetores, queremos como potenciar a las personas que no son objetoras y que podemos contar con ellos para la implementación de la ley. Como es de carácter confidencialidad, nosotros tenemos el listado de las personas que manifestaron la objeción. Eso es información confidencial que tiene la directora del establecimiento. Solamente tenemos la cuantificación de el número de profesionales. De este mismo derecho gozará el resto del personal que corresponde a desarrollar su función al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. Matronas, anestesista y técnico paramédico. Nada más que eso. ¿Ya? En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato a otro profesional no objetante a la paciente y si el establecimiento de salud no cuenta con ningún facultativo que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción, que en el fondo eso es lo que no debiera pasar. O sea, nosotros como hospitales públicos estamos obligados a entregar las prestaciones de la ley. Y tal como lo preguntaba la colega de atención primaria, en todos los turnos debe haber una persona que pueda interrumpir la gestación. También es importante mencionar que esto es solamente para el equipo que va a hacer la interrupción. Por tanto, en atención primaria no pueden haber objetores de conciencia. En el nivel secundario tampoco deben haber objetores de conciencia porque la objeción solamente se avala en cuanto al acto de la interrupción, no de la entrega de información. Entonces lo que yo les comentaba, que lo que ocurrió en el caso de tercera causal que tuvimos en otro hospital, que no querían ir a buscar el medicamento y todo eso, eso no puede pasar. Si el profesional que ha manifestado objeción de conciencia es requerido para interrumpir un embarazo, tendrá la obligación de informar de inmediato al director del establecimiento que la mujer requiriente debe ser derivada. En el caso que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, impongando la causal número 1,
de riesgo vital, quien haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando no existe otro médico cirujano que pueda realizar la intervención. O sea, si la mujer está en riesgo vital inminente, la objeción de conciencia no corre. Ya. No, dale con... Bueno, en cuanto a la implementación, bueno, lo que se mencionaba, el tema de la objeción de conciencia institucional, nosotros como sector público no podemos invocar como objeción de conciencia institucional porque estamos obligados a entregar las prestaciones de la ley. ¿Ya? Y en cuanto a las funciones, bueno, en el primer primario lo que se debe hacer es la sospecha diagnóstica, información a la mujer y referencia coordinada y asistida, el proceso de acompañamiento psicosocial, y también hay un punto de contacto en Salud Responde que contrataron a matronas y matrones para poder resolver las dudas que contempla la ley. La referencia coordinada y asistida, eso es importante. Por lo tanto, los canales de comunicación tienen que ser fluidos. Más allá de la derivación física de la mujer que están establecidas en la causal 1 y 2, que tienen que ser derivadas al alto riesgo, y la causal número 3, que tienen que ser derivadas a la urgencia, tiene que haber una comunicación al equipo, llamado. ¿Ya? Entonces, esa coordinación es importante que se establezca con el equipo del hospital. Al nivel secundario, las funciones son sospecha diagnóstica, recepción coordinada de los casos, proceso de información de confirmación, información de la ley, acompañamiento, todos los documentos de consentimiento tienen que ser firmados y la referencia al nivel terciario si corresponde. En el nivel terciario, ser centro de referencia de los otros niveles en caso de que la mujer esté en riesgo vital, la evaluación clínica, acciones de salvataje y estabilización, interrupción del embarazo, aplicación de la normativa vigente en cuanto a la atención de víctimas de violencia sexual, acompañamiento psicosocial, solicitud y firma de los consentimientos informados, derivación coordinada a hospitalización cuando se requiera y la contrarreferencia al establecimiento de origen. En cuanto a la atención cerrada, lo mismo ser el centro de referencia en los casos de riesgo vital, evaluación clínica, acciones de salvataje, interrupción del embarazo si fuese necesario para la estabilización, información del estado clínico a la mujer, acompañamiento psicosocial, solicitud y firma del consentimiento informado y contrarreferencia al establecimiento de origen. Bueno, esa es la presentación, es harto. Siempre surgen muchas dudas porque cada causal tiene su particularidad en cuanto a la Constitución, por lo tanto es muy importante que cuenten con nosotros por si tienen cualquier duda de cualquiera de las tres partes de la ley. Nosotros esperamos que, tal como lo mencionaba el doctor, tengamos más notificaciones de las causales que dependen un poquito más del equipo médico y que cuesta ahí poder abordarlas, pero nuestra idea era eso, que existiera como una mayor coordinación con el nivel primario también en cuanto a las derivaciones. También nuestra idea era poder presentarles a la dupla que ya está constituida, porque el año pasado tuvimos algunos problemas para constituir la dupla. Y eso es como la invitación a revisar la ley, a informar a las usuarias, a informar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque mientras esto más se difunda, más mujeres van a tener el conocimiento y poder optar a cualquiera de las tres causales según su situación. ¿Alguna pregunta antes de que presente la otra compañera? ¿No? Bueno, esto va a ser bien cortito respecto a la duda asistencial. Lamentablemente se nos extendió el horario, pero es un poco contarles que estamos, ahora que tenemos el equipo más establecido con la trabajadora social y la psicóloga, poder generar mayor redes de conexión con APS, que es muy importante para nosotros. Lorena, bueno, cuando te presente Lorenita, yo creo que párate mientras tanto armamos la presentación. Lorena, ella ya está con nosotros desde el inicio, ella tiene 22 horas de psicóloga respecto a lo que es... Hola, buenos días. Más 22 horas por el Chile Crece Contigo, así que la Lorena está las 44 horas de la semana. Y Carolina, que es nuestra adquisición, que es nuestra trabajadora social en 22 horas de esta ley. No, pues una gran persona, sí. Así que bueno, ella ha generado bastante con la Lorena este año, recién mucha red. Que es lo que queremos mejorar, por eso se invitó a Cintia también como servicio de salud, del cual ya somos parte.
Así que un poco contarles el flujograma APS para que sepan cómo derivar en caso de cualquier caso que tengamos. La Lorena iba a hacer una descripción muy breve de la cantidad de casos y eso como HPH. ¿Ya? Ahí cuenta con Buen día, mi nombre es Lorena, como dijo Claudia, soy la psicóloga de la maternidad. Estoy trabajando ya en este proyecto, en este programa desde el 2018. Relevante el que podamos conocernos, ¿cierto? El que podamos socioeducar con respecto a la ley, como decía, es relevante que los profesionales conozcan el funcionamiento de la ley, conozcan el flujograma de ingreso a nuestro hospital. Además, las otras organizaciones de la sociedad civil que hacen acompañamiento y sobre todo que uno tenga claro cómo es el trabajo en red, porque hay muchas situaciones en donde nosotros no podemos abordarlo todo, ¿cierto? En donde nosotros requerimos, ¿cierto?, del acompañamiento que sea aún más especializado y en donde también se accionan otros circuitos, sobre todo aquellos que contemplan la denuncia en fiscalía, ¿ya? Entonces, el que nosotros podamos compartir, el que nosotros podamos conocerles, el que nos inviten a sus reuniones y el que nosotros podamos también ir generando estos enlaces mes a mes o bimensuales, es relevante también para las comunas que nosotros representamos y para las mujeres que nosotros atendemos en nuestro hospital. Aquí queremos dejarles, ¿cierto?, nuestro correo electrónico, nuestros nombres. Yo soy Carolina Sánchez, la trabajadora social, y junto con Lorena, que es la psicóloga, generamos este acompañamiento y, como se señalaba, ¿cierto?, es de relevancia el poder prestar la atención, ¿cierto?, de calidad, de importancia informada y que siempre esté en el centro la decisión de la mujer, que se desplieguen todas las alternativas a fin de que ella se sienta acompañada, acogida y presentada por el equipo que compone, ¿cierto?, la ley IBE. Aquí les dejamos también los contactos ya de las personas que van a recibir las derivaciones asistidas, ¿ya?, que es la matrona Claudia Carrillo, Cecilia Salas también matrona, y el doctor Latorre, ginecobstetra. El correo electrónico es rodrigo.latorre@gmail.com. Bueno, yo creo que algo que Cintia mencionó bastante es tratar de evitar al máximo que esta mujer vaya pasando por muchas personas. Por lo mismo, y bueno, en red siempre ha existido la Cecilia como referente para ustedes APS, y con un llamado de teléfono nosotros podemos lograr el contacto para que la paciente acuda de manera personalizada con nosotros. Así se trabajó el 2018. Creo que por eso la maternidad en general no tuvo grandes conocimientos, porque en general el doctor Insunza lideró prácticamente solo este manejo, por lo tanto las pacientes nunca fueron victimizadas, ellas prácticamente eran su único referente de atención, y queremos seguir en esa línea como respeto a la mujer, ¿ya? Así que, bueno, era esto lo que queríamos nosotros como reunión. Doctor Rondini. No, agradecerle nomás a las chiquillas por la presentación, además que creo que en el tema de socializar esta información creo que falta. Sí, estamos trabajando en eso. Como te digo, esto es una buena instancia porque va a quedar en la página de las 8, ¿no es cierto? Como te digo, varias de las interrogantes que aparecieron acá, créanme que yo las he escuchado en varias partes del país, en
varias clínicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, no, se les agradece la información. Un aplauso, por favor.